Hoy quería dar un mini repaso, resumen, compartiendo como una recopilación de las cositas que hemos dicho hasta ahora para que tengamos una idea de lo que estamos aprendiendo. Fuimos a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o en el orden que lo hicimos fue Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos significa to see together, ver juntos, porque contienen esos tres la misma información o el mismo material. La fuente de Mateo y Lucas es Marcos, y cada cual amplifica según sus propias fuentes, pero no se apartan del mismo bosquejo o el mismo orden. Juan es un evangelio aparte, y no entré en detalle acerca por qué es aparte, pero yo he dado otras clases acerca de eso. No quería elaborar mucho para no perder tiempo en eso, pero Juan es un evangelio probablemente escrito por un discípulo que está en Jerusalén, aparte de los discípulos que estuvieron testigos oculares a la vida de Jesús en Galilea, en el itinerario de su ministerio tiempo completo, que son los 12. Marcos, su fuente es Pedro; Mateo, uno de los 12, y Lucas era el que estaba recopilando información acerca de esos discípulos, los 70 que estaban con Jesús a tiempo a medias, y no los 12 que estaban a tiempo completo. Entonces esas fuentes son diferentes a Juan. Juan no narra el itinerario de Jesús ministerial de los 12 o de los 70 a tiempo a medias, sino que relata la vida o la influencia de Jesús a otros discípulos que estaban en Jerusalén. Si él no narra lo que sucedió en Capernaum, Galilea, Nazaret, todos estos pueblos alrededores, sino que solo narra lo que estaban en los pueblitos cerca, como Betania de Jerusalén, y los discípulos de Jerusalén, probablemente era un discípulo que estaba en Jerusalén. My logic is undeniable, ¿verdad? Entonces, este discípulo está narrando una serie de eventos diferentes a los del itinerario de Jesús, porque está hablando de las visitas de Jesús a Jerusalén. Y él narra este otro evangelio que tiene otra perspectiva. Y por eso es que él contrasta constantemente. Si usted ve Juan, el evangelio está contrastando su visión de Jesús, a diferencia de la visión de Marcos, Mateo y Lucas, al poner a Pedro y Juan, o el discípulo amado, como en un contraste, casi como si fuera un debate. Se recuerda que Pedro es el que le pregunta a Juan, que le pregunta a Jesús quién es el que lo va a negar. ¿Se recuerdan de eso? Están en el bote, y ¿quién es el que reconoce a Jesús? Juan es el que reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro. Pedro como que no se dio cuenta. Aquí tenemos a Juan revelándole a Pedro algo que Pedro no podía percibir en la Santa Cena, y tenemos a Juan revelándole a Pedro en la barca algo que Pedro no podía percibir por sí mismo. Y luego en la tumba dice que el discípulo amado llegó primero, y él vio y creyó, dando a entender que Pedro no creía, no entendía. Todo es una manera de decir, la fuente de Marcos, que está siguiendo el ejemplo Lucas y Mateo, están siguiendo la predicación de Pedro, ese Pedro que todo el mundo respeta, honra y reconoce como la fuente principal, porque es la roca sobre la cual se edificará la iglesia, en el sentido que recibió la revelación de quién es Jesús. Él, con toda su revelación, mira, hay otro discípulo amado de Jesús, que estaba al pecho más cerca, y se recuerdan que Pedro se fue corriendo, el discípulo amado estaba ahí en la cruz hasta el final, estaba hasta adentro. Solo yo vio y entendía cosas. Entonces todo es una manera de crear un argumento de que no todo lo que se dijo en los sinópticos es todo lo que hay. Entonces ese es el testimonio del discípulo amado, que es Juan. ¿Okay? Es un mini resumen, right? Para no entrar en mucho detalle. Anyway, whatever. Entonces, esos evangelios, hemos compartido el material y ahora sabemos que ellos dicen ciertas cosas acerca de la persona de Jesús. ¿Qué hemos podido aprender hasta ahora de lo que hemos compartido? Esa era la asignación, ¿verdad? Déjame ver cuál. Yo la tengo aquí, la asignación. ¿Me están prestando atención? La asignación era 3 cosas que te interesaron o te llamaron la atención de las clases de Cristología. ¿Qué relación, conexión o similitudes ves entre los 4 evangelios? Esa era básicamente. Hay algunas cosas que te llamaron la atención o algo que tú viste curioso.
¿No hicieron la asignación? ¿Nadie hizo la asignación? ¿Se les olvidó? Está bien, yo los perdono. Pero no se van a graduar. No es difícil, piense ahora mismo, usted puede pensar. Yo les dije ahí mismo, cuando les dije la asignación, yo les dije una de las cosas. ¿Se recuerdan? Les dije, les dije, todos los evangelios utilizan mucho el Antiguo Testamento. ¿Es o no es? Entonces, eso es algo curioso, llama la atención. A diferencia de que muchas veces leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y creemos que son solo historias y no nos damos cuenta que están continuamente aludiendo, refiriendo, predicando, expandiendo, amplificando el Antiguo Testamento. Todo lo que hace es narrando el Antiguo Testamento, dándole consumación en Jesús, right? Entonces, eso es un dato curioso. ¿Qué más le llamó la atención? Yes. Todo es acerca de Jesús, muy bien. Eso es un punto que también habíamos dicho en las clases, que la idea principal no es solo una autobiografía de la vida de Jesús, sino el significado de su persona, right? Que literalmente es muy importante quién Él es, el énfasis en su palabra, su enseñanza, como está amarrado a quién Él es en su identidad. Eso es primordial. Una cosa que podemos decir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para entrar a lo de hoy, es, en forma de resumen, que los 4 evangelios afirman la divinidad de Jesús y simultáneamente afirman la humanidad de Jesús. Entonces no están tratando yo prendí el micrófono, no están tratando de explicar cómo es posible que la divinidad y la humanidad estén en una misma persona. No tratan de explicar eso. Pero sí tratan de enfatizar que estas dos cosas son verdades y son reales acerca de Jesús. Eso es bien significativo, eso es bien dramático. Aparentemente quieren dejar la atención del misterio de la divinidad y la humanidad en esta persona como parte principal de la forma en que debe ser evaluada, examinada y estudiada el mensaje, la obra y la persona de Jesús. En otras palabras, el misterio es tan importante como la revelación. La atención de cómo esto es posible es esencial para entender el hecho de que lo sea. Eso es importante porque eso es consistente con la fe judaica que se convierte luego en la fe cristiana, que una forma de tú acercarte a Dios es reverente. Hebreo lo pone de esta manera: He that cometh to God must first believe that He is, right? El que se acerca a Dios debe creer primero que Él es. Entonces, ese tipo de reverencia de que para acercarte a Jesús tienes que tener fe, porque lo que Él muestra acerca de quién Él es algo que es difícil de entender o comprender o de analizar, porque no puede ser comprensible con la mente. Divinidad y humanidad en una sola persona. Ese misterio, esa tensión, esa forma reverente de acercarte es importante y los evangelios preservan ese elemento, right? Y por eso vemos siempre, a través de todos los escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la pregunta: ¿quién es este hombre que los vientos y la mar lo obedecen? ¿Quién es este que habla con autoridad? Aún los demonios lo obedecen. Mas los discípulos no comprendían porque aún Jesús no había sido glorificado. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Más vosotros, ¿quién decís que yo soy? Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo le revela a Pedro una confesión que ni Pedro mismo podía entender la profundidad de lo que significaba. Humanidad y divinidad en una sola persona tiene que ser algo reverente que te haga preguntarte cómo esto puede ser posible. Y la única forma de reconciliar estas dos cosas es por fe a través de la Escritura. Entonces, ¿qué hacen los evangelios? Te dan escrituras, te dan profecías, te dan lo que la Biblia había enseñado para que tengas concepto de que Jesús es como ese templo escatológico que se manifestó. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo un templo, es la traducción literal. ¿Te recuerdas el templo del Antiguo Testamento? Que era algo así bien misterioso porque era algo hecho de manos como de los hombres, pero se llenaba de la gloria y se hacía la gloria uno con ellos. Así de misterioso como el templo, así es, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible que un animal tenga tanto poder, un poder divino que Dios atribuye? Pues este es el verdadero Cordero de Dios, que no es sangre que no cubre, sino que elimina con el poder divino el pecado. Todos estos conceptos bíblicos para resolver la tensión de la humanidad y la divinidad en una sola persona.
Amén. Yes. Ya. Sí. Y hasta ese punto, ¿verdad? Hasta que vino Jesús, sí habían tendencias de creer en un elemento mesiánico, pero el hecho de que Jesús sea el Mesías y la forma en que este Mesías, el ungido con la unción, el rey de Israel prometido y profetizado, que iba a resolver el problema de Israel y de la humanidad y del mundo y de la creación, la forma en que lo hizo es lo dramático, right? Que hace que esta doctrina mesiánica tome preeminencia en la fe cristiana ahora. Eso es algo que era, pues vamos a ponerlo así, como tú tienes doctrinalmente Israel, el pueblo escogido, como una línea, right? Entonces tienes esta otra línea acerca de lo que es el templo, la adoración, la devoción a Dios. Es como otra línea doctrinal, ¿verdad? Esas dos cosas no necesariamente se unen todo el tiempo. Tú tienes un montón de veces que lo que Dios hace en el templo con los sacerdotes es una cosa y lo que está sucediendo en la nación es otra. Y a veces ni siquiera están en comunicación, como cuando el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. La Biblia tiene un montón de cosas, como lo que es el templo y el sacerdocio y la adoración, como lo que es el rey, las promesas a David y lo que está sucediendo en el reino, el pueblo escogido de Dios. Y estas cosas, y dentro de todo eso está otra línea, las promesas de que va a venir un Mesías, y es solamente una línea más. Pero fíjate cómo esta línea une todas las otras líneas y pone este mensaje de lo mesiánico en preeminencia. Porque el templo, Él es el templo. El rey, Él es el rey. El pueblo, todos los que están en Él son del pueblo. Entonces, por eso yo digo que la cristología, la fe en Jesús, la fe cristiana, simplifica y universaliza lo que la Biblia aparentemente dejaba como complejo, con respuestas con preguntas y sin respuestas. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, el tema mesiánico que está en la Biblia, y está bastante claro en la Biblia, pero no había entrado a prominencia. Podría haber sido un rey, podría ser cualquier rey, como otros más, y hizo algo temporalmente. No, pero este no hizo cualquier cosa temporalmente. Este reveló quién Dios es. Se convirtió en el nuevo rey de Israel y redefinió a Israel. Se volvió el templo mismo y transformó toda la creación. Este tema del Mesías se volvió el tema principal, que antes había sido simplemente una línea más dentro de muchas otras líneas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, los evangelios están afirmando la divinidad y la humanidad. Y esto no es solo un dato curioso para especulación humana. Esto es esencial, podemos decir vital, para la fe, la visión y la definición de lo que la iglesia es. Como decir, un pilar. Aquí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hemos estudiado ya, afirman que Jesús pertenece a la identidad de Dios, su divinidad. Para decirlo, vamos a decirlo así, que Jesús es Dios. Esa no es la forma correcta de decirlo, pero para que entiendan. Pero también afirman su humanidad, que Jesús es hombre, humano, 100% hombre, en todo el sentido de la palabra. Los evangelios afirman esas dos cosas. Y no necesariamente las resuelven en cómo puede estar la intención, porque parte del mensaje es que tienes que sostener la intención para que sea la fe y la reverencia la que te lleva a adorar lo que Dios hizo en esta persona. Ese fundamento es la base que luego se transforma en una fórmula trinitaria. En otras palabras, nunca hablar de Jesús como si Jesús fuera dos personas. Una persona divina y una persona humana. Es una sola persona. Pero nunca hables de Jesús como si fuera una sola naturaleza. Porque es una persona que tiene dos naturalezas, humanidad y divinidad. Esas dos cosas están en tensión. Fíjate qué similar es eso a no decir que Dios es más que un solo Dios. No digas que Dios son tres dioses, porque no son tres dioses, es un solo Dios. No digas que Dios es una sola persona, porque no es una sola persona, son tres personas. Es la misma tensión. Esa tensión trinitaria, que luego se forma una fórmula doctrinal, inició con la revelación y el misterio de quién es Jesús. Como lo divino y lo humano puede estar en una sola persona. Nos abre el entendimiento a entender cómo Dios puede ser multiforme, aunque sea un solo Dios. Por eso es que yo digo, en forma resumida, que la cristología es el inicio y el fundamento para entender la doctrina trinitaria. ¿Verdad? Pues ahí brincamos años luz. Estamos solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
sosteniendo estas dos cosas en tensión, que Jesús es humano y Jesús es divino. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero que vean es que lo que sí los evangelios hacen es que tú entiendas que esto no es solamente algo especulativo o curioso. Entonces uno está ahí como que, qué curioso, era hombre, o parecía ser hombre. Oh, qué curioso, es Dios, o parecía ser Dios. No, esto está como vital. Tú tienes que creer que él era humano y era divino. Esas dos cosas en tensión tienes que sostenerlas. Eso va a definir y va a darte la visión y la clave para entender la fe cristiana. Y lo vemos, Romanos 10, 8 al 11, comenzando ahora nuestro análisis de cómo los evangelios forman la fe cristiana para luego darle forma a través de las cartas, las epístolas. ¿Qué dice Romanos 10, 8 al 11? Dice, vamos a buscarlo en la Biblia. Romanos 10, 8. Dice la Biblia. Dice, más los que viven, más dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice la Escritura, todo el que en él creyere no será avergonzado. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Okay, escuche, trate de prestar atención a lo que estoy tratando de decir. Aquí tú tienes que... Es que nosotros a veces nos memorizamos los versos y ya los tenemos como en una cajita. Y que diga en tu corazón que Jesús le irá. Pero piensa un momento. Aquí tú estás viendo que quién es Jesús, hablando de la humanidad y la divinidad, saber quién Él es algo tan profundo que cuando se cree en el corazón y se confiesa con la boca, de eso se trata el todo de la vida cristiana. Porque recibes salvación. Salvación no es solo que vas a ir al cielo. Salvación es que toda tu vida entre los propósitos de Dios, en el reino de Dios, en la familia de Dios, en el mundo venidero. Salvación significa el todo, es como la palabra shalom, paz, nada quebrantado, nada perdido. Salvación es lo que todo el mundo quiere, que Dios, cuando Dios viene a hacer algo a tu vida, no toca una área, Dios te salva completo, He makes you whole, te hace completo, eso es lo que es salvación. Entonces, tú quieres estar completo, recibir el todo, tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Right? Entonces, no es decir Jesucristo es el Señor como si fuera una palabra mágica. Entonces, no es decir que Jesucristo es el Señor como simplemente que Él es mi rey, como han muchos dicho, que Él es mi Señor, como que Él me controla. No es eso. En verdad, lo que está diciendo en su profundidad es que Jesucristo es Yahweh. Es afirmar como la divinidad en la humanidad ha revelado la identidad de quién Dios es. Eso es lo que estás diciendo. Por eso es que dice que cualquiera que invoque el nombre de el Señor, el nombre de Yahweh, será salvo. Y cualquiera que come su nombre no será avergonzado. El misterio que siempre había estado en Dios, que nunca podía ser conocido, por fin fue revelado en una persona, un hombre, Jesús. Jesucristo es Yahweh, el gran yo soy. El que revela la identidad completa de quién Dios es, fue un hombre donde la divinidad y la humanidad estuvieron en una sola persona. Entonces, los evangelios nos afirman su divinidad y su humanidad, pero no es como que déjalo ahí. Qué curioso. Este es el punto. El misterio de lo divino, lo grande, lo profundo que Dios ha hecho, que el verbo se hizo carne. Y es a través del verbo hecho carne, humanidad divina, que vemos la gloria de quien Dios es. Y entonces por eso es que nos comemos la carne y la sangre del verbo hecho carne. Para que entendamos humanidad y divinidad, está el todo, la salvación de Dios, está en el conocimiento y la revelación de quién es Jesús de Nazaret. ¿Lo ven? Tú tienes los evangelios, el estudio y la vida de Jesús y la proclamación de su obra, como hemos dicho, los 5 puntos. Los evangelios meten a Jesús en la identidad de Dios. Dicen que Él
define quién Él es por lo que Él hace. Lo que Él hace revela quién Él es. Lo hacen con forma descriptiva a través de las Escrituras, sin abandonar el monoteísmo y sin colapsar la humanidad. Esos son los 5 puntos. Eso lo hemos dicho como 1000 veces. No voy a volver a repetir lo mismo. ¿Okay? Entonces, ellos hacen esta obra maestra que se llama los evangelios y al final te dejan con esta. Esta persona afirma su divinidad y su humanidad y entiende cómo Dios se reveló en este hombre. Y el misterio de Dios se vuelve aquí en Romanos una confesión de fe, donde la salvación, el todo de Dios, se revela a través de este conocimiento. Tú no necesitas fórmulas mágicas, tú no necesitas irte de rodillas a besar en la mano del Papa, tú no necesitas bañarte en un baño de leche de cabra y comer una manzana y tirarla de cabeza. ¡No! Cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Y el Espíritu Santo te va a revelar el misterio de que la divinidad y la humanidad se revelaron en Jesús, una sola persona, para que Dios por fin no sea algo distante, sino que sea algo íntimo, personalizado. ¿No entendieron? Mira lo que dice 1 Juan 4:2. Dice la Biblia. En esto conoced el Espíritu de Dios. 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 Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Rey, ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Rey, Jesús el Cristo, Cristo significa el Mesías o el ungido con la unción. No es el apellido de Jesús. No es que Jesús vino a la familia María Cristo y José Cristo. Jesús el Mesías es un título. Jesús el Mesías ha venido en la carne, no es de Dios. El que no confiesa que Jesús ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros ya habéis oído y ya viene, y que ya está en el mundo. Todo el ataque satánico y todo lo que hay en el mundo como fuerzas espirituales de maldad para contrarrestar la obra de Dios es quitarte la confesión de quién es Jesús. Cuando no entiendes que la divinidad y la humanidad se revelaron en una sola persona, no crees en tu corazón y no confiesas eso, el Espíritu de Dios no te puede dar la revelación completa de quién Dios es y dar salvación. Y cuando se distorsiona su identidad y su persona, alguien dice que no vino en la carne. En otras palabras, estás negando la humanidad, pero quieres afirmar solamente la divinidad. O si estás solamente tratando de reducirlo a lo humano, era solamente un hombre. Ese es el anticristo. Eso es lo que hace que la gente no sean de Dios. Vemos aquí otro ejemplo, Romanos 10:8, 1 Juan 4:2, que quién es Jesús es vital, es esencial, es clave, es fundamental, es base para la vida cristiana, para la fe y la identidad de lo que define la iglesia del Señor. Amén. Entonces, lo que vamos a estudiar más adelante con más detenimiento, bastante detallado, pero en forma resumida podemos ver en Filipenses 2, donde dice, allá pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ves que ahí no dice Jesucristo, dice Cristo Jesús, el Mesías Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, de cosa como aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, eso semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Yahweh, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí tú tienes el proceso completo de la vida de Jesús, divinidad y humanidad, que se vuelve al final la confesión, la declaración que le da gloria a Dios Padre. Entonces vuelve el ejemplo de lo que nosotros tenemos que pensar, imitar y seguir como creyentes. Tenemos que tener esta mente en nosotros que hubo en Jesús. Tenemos que seguir su ejemplo.
que siendo semejar a Dios, igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó. La divinidad se despojó en atributos, pero no en esencia, y tomó forma de siervo, se hizo hombre, 100% hombre, y divinidad y humanidad hicieron algo que solo Dios puede hacer para que ahora nosotros podamos confesar que en la humanidad, en este hombre, se reveló completamente quién Dios es. Y eso le da gloria a Dios Padre. Eso, Romanos 10:8, 1 Juan 4:2 y Filipenses 2 son ejemplos para que entendamos que la divinidad y la humanidad, sostenidas en tensión, se vuelven un pilar, algo vital, que es la fe cristiana, lo que Dios va a mostrar ahora y revelar en nuestros corazones para que se vuelva una confesión que nos da todo lo que es la salvación de Dios, todo lo que Dios requiere y necesita. ¿Ve? Si nosotros cogemos estos versos, estos 3 versos nada más en serio, entonces quiere decir que esto que yo estoy haciendo hoy, a pesar de que la gente lo ve como incómodo, pérdida de tiempo, que eso es para escuela bíblica o eso es para seminario, es lo más importante. Porque nuestro corazón no va a creer lo que no ha oído, la Biblia lo dice. ¿Cómo creerán aquel quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Pero nosotros no queremos hablar de Jesús, no queremos enseñar de Jesús, no queremos enseñar lo que la Biblia, lo único que es el pilar esencial de vital para recibir salvación, no queremos hablar de eso, pero queremos salvación. ¿Verdad que no hace sentido? Entonces, es importante las clases bíblicas. Aunque no sean tan emocionantes como hablarles de prosperidad. Pero es lo que te va a dar salvación. Entonces, no es algo solamente para seminarios. Es para que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Amén. Entonces, la base de la revelación de quién Dios es, en la persona, obra y palabra de Jesús, forma una estructura de pensamiento y un formato de protocolo de adoración, servicio y devoción a Dios. ¿Lo vieron conmigo? Esta revelación que hemos visto hasta ahora en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se vuelve literalmente una estructura para ordenar nuestros pensamientos. Se vuelve un formato que va a ser ahora un nuevo protocolo para adorar, para servir y tener devoción a Dios. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a controlar, va a dirigir que todo lo que es la visión, la misión y nuestra relación individual y congregacional con Dios. Allá pues en vosotros te sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra de fe que predican? Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces serás. ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El que confiesa que Jesús vino según la carne. El que entiende el misterio de la humanidad y la divinidad. Por el Espíritu Santo en su corazón. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y si alguien no tiene, dice Romano, el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es una fórmula trinitaria, ahí mismo, y la gente no la coge. Porque nadie puede llamar a Jesús Yahweh, sino por el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu del Mesías, que es el mismo Espíritu de Dios, no le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué tienes ahí? La afirmación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una sola unidad, sin colapsar la distinción, que ahora entendemos gracias a que la humanidad y la divinidad se hicieron carne en una sola persona llamada Jesús. ¿Ok? Entonces, esto se vuelve ahora como, ¿para qué nosotros tenemos que saber esto? Bueno, nos va a dar estructura, va a ordenar nuestros pensamientos, esto va a organizar nuestra imaginación. Porque ahora nos vamos a dirigir a Dios, vamos a trabajar para Dios, vamos a servir a Dios, vamos a tener una visión de Dios en base a esta revelación. De hecho, si nos alejamos de esta revelación, de esta visión de Jesús, ya no estamos en los propósitos de Dios. Mira lo que dice Corintios capítulo 3, verso 10. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice la Biblia: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada cual mira cómo sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Entonces el fundamento es Jesús, la base es Jesús.
Todo lo que se estructura, se gobierna y controla debe ser la persona de Jesús. Y Jesús no es un nombre histórico. Estamos hablando de la revelación de este hombre que sostenía humanidad y divinidad y revelaba quién Dios es. Eso es lo que está hablando como fundamento. Ahí sobre eso edificamos, ahí construimos, con eso va a gobernar nuestras vidas. Entonces, no es como que, mira qué curioso lo que Dios hizo. Aparentemente tomó forma de hombre y murió. Qué bonito, ahora yo puedo conectarme a Dios, ignorar eso como simplemente un vehículo a través del cual llegó un fin. No, ese es el fundamento y tú no te puedes alejar de él porque tú tienes que tener la mente de él, la visión de él, la misión de él, y sin él tú no tienes nada, no puedes adorar, no puedes acercarte porque él es el que te revela y te lleva al Padre. Y lo único que el Padre va a hacer es glorificar al Hijo. Para que la revelación de quién Él es en tu corazón y en tu boca declare que Jesucristo es Yahweh. Esto no es algo que Dios hizo parte de, como si Jesús fuera una solución de muchas. Él es la única respuesta, la única solución. Él es el fundamento, nadie puede poner otro. Hechos dice, no hay otro nombre dado a los hombres por quien Él pueda ser salvos. Mira lo que dice Colosenses 2:2. Lo que estoy tratando de que vean, yo no sé si lo estoy explicando bien, es que tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos dejaron este legado de lo que sucedió en esta persona. Y esto está controlando y estructurando lo que los discípulos hablan, viven y ahora establecen como el todo de la vida, el todo del propósito de la existencia humana es conocer lo que Dios hizo en esta persona. Entendiendo, sin alejarse en ningún momento, siendo bien reverente de que era humanidad y divinidad. Todo el tiempo, si hay algo que aprendimos, es que Él se comportó, habló, pensó y vivió delante de nosotros, dejándonos claramente que estuviéramos en contacto con su humanidad para que entendiéramos la nuestra. Y a la misma vez, reveló la gloria del Padre de tal manera que tuvimos que afirmar su divinidad. ¿Cómo esto es posible? No sabemos. Sostenemos esto en tensión, en misterio y en reverencia, lo adoramos. Y sabemos que solamente Dios puede hacer esto. Eso es parte principal para ahora gobernar nuestros pensamientos y adorar, orar, pensar y hacer todo lo que hacemos en base a este fundamento. ¿Se está entendiendo el punto bien? Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Usted lo vio? Esto es exactamente lo mismo que dice Juan capítulo 17, verso 1, si no me equivoco. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tu corazón va a alcanzar consolación, va a estar unido en amor y va a tener todas las riquezas del entendimiento cuando conozcas el misterio de Dios Padre y su Mesías, el Cristo, Jesús. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El todo de la vida es conocer quién Dios es en la persona de Jesús. ¿Lo ven o no? Entonces, eso es como decir, yo caminé con Él, viví con Él, vi lo que Él hizo, a través de lo que Él hizo, reveló al Padre, vi los misterios de Dios, me acercó a Dios, luego de que lo vi morir, me confundí, y después que me confundí, resucitó, después que resucitó, me dio el Espíritu, después que me dio el Espíritu, dijo que me voy. Y yo me quedé diciendo, de esto se trata el todo de la vida, conocer este misterio. Pensar en Él, meditar en Él, orarle a Él, pensar en Él hasta que esta verdad me lleve a la profundidad de la revelación del misterio de quién Dios es. Dios no puede ser conocido a menos que no es a través de Jesús. Y el Padre y el Hijo han enviado su Espíritu para que estos misterios sean revelados. Y esto va ahora a ordenar nuestros pensamientos, transformar nuestra imaginación, darle estructura a lo que hacemos y pensamos. Y lo vamos a reflejar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Allá pues en vosotros usted sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú tienes que meditar en Él. Eso es bien terrible. Si Él lo dejó todo por mí, yo puedo dejar unas otras cosas por Él. Right? Eso es básicamente lo que está diciendo. Este acto
es para repetirse y recordarse eternamente. ¿Están aprendiendo algo hoy? Esto va a controlar, va a dirigir mi misión, mi persona y mi relación con Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:16, ahí mismo. Dice la Biblia: la palabra de Cristo, la palabra del Rey, la palabra del Mesías, la palabra del ungido con unción, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Qué terrible está eso. Yo no sé si usted cogió eso. Tú tienes que estar lleno de su palabra, la palabra de Jesús. Allá pueden vosotros usted sentir la misma mente de Él, los mismos pensamientos de Él, la misma filosofía de Él, la misma predicación de Él, las mismas verdades de Él, su obra, que eso está en tu corazón y eso te va a llevar a cantar y adorarlo a Él. Tus salmos, tus himnos, tus cánticos espirituales, todos tienen que estar girando alrededor de Él. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces que todo lo que tú haces está bajo su nombre, el nombre de Yahweh, el nombre de Jesús. Y por medio de Jesús, tú le estás dando gloria al Padre. Yo vivo por Él y a través de Él, con su palabra en mi corazón, hablando de Él, cantándole a Él, meditando a Él. Y gracias a su ministerio sacerdotal, gracias a lo que Él hizo en la tierra y lo que está haciendo en los cielos por mí, a través de Él yo me acerco al Padre. Tú ves que esto como que ahora estructura la fe cristiana y todo gira alrededor de lo que Jesús reveló. ¿Sí? Es como decir, lo que Él hizo en la cruz, no es que Él hizo eso en la cruz y ya. Lo que Él hizo en la cruz revela lo que Él siempre ha hecho y siempre está haciendo por nosotros. ¿Me entiendes? Él manifestó en lo natural un reflejo natural humano de lo que Él está haciendo en lo celestial. A través de Él, su sangre, su sacrificio, su muerte, yo morí su muerte, yo recibí su sangre y su perdón. Pero eso no se quedó ahí. Él ahora, ¿qué hace? Intercede por mí y a la diestra del Padre se entrega por mí, por su sacrificio, representándome a mí, y a través de Él yo vivo por Él, para Él. Lo que Él hizo en la tierra, yo tengo que siempre estar consciente de Él, porque así como Él reveló el amor del Padre en la cruz, Él revela su naturaleza divina ahora en su presencia, cuando yo la adoro, cuando yo hablo su palabra, cuando yo tengo la misma mente en mí que estuvo en Cristo Jesús. ¿No creen que eso es hermoso? Mira lo que dice Tesalonicenses 3:11. Dice la Biblia: mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El mismo Señor que te salvó, que murió por ti, que está intercediendo por ti, Él mismo te va a hacer crecer. Él mismo te va a edificar. ¿Qué dijo Él? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué terrible. Tú y yo no edificamos nada. Es el Señor que está edificando a través de nosotros. Y su palabra en nosotros nos da, nos edifica, nos fortalece. Y Él nos hace abundar. Él nos está ministrando, Él nos está dando su amor. Y así estamos creciendo. ¿Y qué pasa? Él nos está dando su santidad. Él está afirmando nuestro ser interior, nuestros corazones. Él nos está haciendo irreprensibles para que estemos literalmente delante de Él sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Y cuando se presente el Señor en toda su gloria, nosotros estamos presentados con Él, en Él, a través de Él, por lo que Él hizo. Que inició en la cruz, pero sigue haciendo en nuestros corazones por la revelación de quién Él es en su nombre. Tú ves como lo que pasó ahí no se quedó ahí en los evangelios como algo histórico. Ellos siguen meditando en esto y ahora esto está controlando y estructurando su imaginación, su fe. Ahora ellos están orando al Padre a través de este Jesús, divino y humano. Ellos se están identificando con Dios porque en la humanidad de Jesús, Jesús sufrió todo lo que nosotros sentimos. Y yo quisiera por la madre que nos parió que eso algún día nos toque. Es que somos tan carnales que no nos toca, pero
que esto tenía mucho poder en la primera iglesia. La primera iglesia estaba llena de poder. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos decían, Jesús siente lo que yo siento. Vivió lo que yo vivo. Padeció lo que yo padezco. Él me entiende en mi debilidad, en mi tentación, en mi frustración, en mi dolor. A lo mejor mi mamá no me entiende. Mis amigos no me comprenden. Ni la madre que me parió sabe lo que me está pasando. Yo no tengo nadie con quien compartir. Pero Jesús entiende mi dolor. Él lo sufrió, Él lo padeció. Y Él se identifica conmigo para que a través de esas cosas yo no me separe, no me esconda de Dios. Me acerque a Él para hablar con Él y ser ministrado. Si fuéramos suficientemente humanos, la humanidad de Jesús nos tocara y nos diera su divinidad. ¿Y o no? Cuando llegues a un punto en tu vida que quieras ser humano, iba a decir, y dejes de ser animal, pero no voy a decir eso porque soy feo. Cuando quieras ser humano, el ser humano Jesús te va a tocar y te va a ministrar. Pero Él sigue siendo algo extraño porque tú eres demasiado extraño que la humanidad de Él no te toca. Él vino a ser humano para ser tocado con tu humanidad, pero tú te deshumanizas y por eso no puedes ser tocado con la de Él. Cuando llega un punto en tu vida donde tú quieras ser escuchado por alguien que le interesa un pepino tu vida, cuando llega un punto de tu vida que te importe que alguien te abrace y que esos brazos que te están abrazando de verdad están preocupados por ti, cuando de verdad seas humano y le pierdas el miedo a llorar y a reír y a sufrir y a tener dolor y lo único que te consuele y lo único que te importe es tener gente alrededor que te amen, cuando de verdad seas hombre, humano, entonces el hombre Jesús te va a ministrar más profundo de lo que tú jamás pensabas posible. Pero como estamos deshumanizados y no creemos todavía que a Dios le importa lo que nosotros sentimos, porque no creemos que Él padeció para sentirnos, nos desconectamos de nuestro Señor. ¿Entienden o no? Yo no sé. Mire, es como... Hay veces que... ¿Será que esto es un misterio? No se puede explicar. No sé. Yo me confundo, pero yo estoy tratando de explicar. Mire, hay veces que tú estás en un dolor tan profundo, una angustia tan grande, que literalmente tú no le encuentras sentido o propósito a existir. Yo sé que nadie aquí ha sentido eso porque usted está en otro nivel espiritual, pero estoy hablando de nosotros, los pequeñitos seres humanos que existimos. A veces las cosas nos duelen, nos tocan. Y llega un punto que uno no encuentra razón de ser. La lógica no te funciona, ni tus versos memorizados te funcionan. Emocionalmente tú no encuentras nada. Y lo único que te puede tocar es alguien que diga, yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo he sentido lo mismo. Y yo no necesito una respuesta ni una solución. Es simplemente alguien que se identifica conmigo y siente lo que yo siento, me da alivio. Y yo sé que todo va a estar bien. ¿Entienden eso? Nosotros a veces nunca llegamos a ese punto, porque ninguno de nosotros, como yo digo, tenemos doctorado, cinta negra, tercer dan en hipocresía. Nadie quiere ser lo suficiente humano para decir, a mí me ha pasado lo mismo, aunque sabes que es la verdad. Y no somos suficientes humanos para admitir, esto es lo que me está pasando, porque tenemos miedo al rechazo. Entonces nos desconectamos de eso. Está bien, fantástico, siga siendo un hipócrita. Pero con Dios no sea hipócrita. Porque Dios dice, háblame de tu dolor y déjame revelar que yo siento y sé lo que tú estás pasando. Para que mis brazos te abracen en humanidad. Y entonces a través de la humanidad se revele mi divinidad en tu vida. ¿Hace sentido o no? Voy a dar otro ejemplo. No entienden. Es como... ya no voy a decir más nada. No quieren entender. Jesús, en su obra redentora, no fue solamente, graben eso como algo histórico. Esto es importante que lo sigan recordando porque esta es la revelación que los va a acercar a Dios. Entender el amor de Dios en Jesús, como en la humanidad. Y por eso es que heredó un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre, fíjate esto, mira cómo aquí la lógica empieza a hacer la matemática cristiana.
El nombre ya era de él por naturaleza divina, pero lo tenía que heredar en naturaleza humana. ¿Lo cogieron? Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesús, es Yahweh. Jesús siempre fue Yahweh en su naturaleza divina, pero tenía que heredarlo en la naturaleza humana, para que la humanidad pueda compartir la naturaleza divina. Y ahora tú y yo, humanos, podemos recibir la herencia de ser hijos de Dios en naturaleza divina, pero no por la humanidad tuya, sino por la humanidad de Jesús. Y como Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar, nos reconcilió, Él hizo propiciación, que es una sustitución, Él tomó nuestro lugar, entonces nos dio su justicia, su amor. Es algo completamente relacional. Entonces esa intimidad, esa revelación, que fue la que se mostró en Jesús, los discípulos empezaron a meditar en ello y empezó a controlar la manera que ellos oran, la manera que ellos adoran, la manera que ellos sirven, la manera que ellos trabajan. Y la palabra de Cristo en abundancia en sus corazones la compartían para alabar y adorar lo que Dios ha hecho en Jesús. ¿Se entiende? ¿En qué verso me quedé? Tesalonicenses 3. ¿Ya lo leí completo o no? Sí, ya lo leí. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Dice aquí, un poquito más adelante dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oh my God. Ese verso no te impacta. Eso ahí es exactamente todo lo que te acabo de decir. ¿Lo vieron ahí? Lo leí. Ese verso es para que usted lo esté recitando. Usted debería recitar ese verso todas las mañanas. Él te llamó a ti, te escogió a ti, para que tú recibas que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo te va a confortar, te va a consolar. Y el amor del Padre se va a derramar en tu corazón. Y vas a recibir ¿qué? Consolación eterna. My goodness. Si Dios no te da consolación temporera. Por eso es que Dios es amor, porque la única forma de tú amar es si lo vas a hacer para siempre, ¿right? Por eso es que la gente pone fulano y sutano forever. Qué ridículo, ¿verdad? No van a durar una semana, todo el mundo sabe, pero ponen forever. Porque es que tú sabes que si la gente se va a amar, tiene que ser forever. Es que la eternidad es lo único que es suficiente para que el amor se revele por lo que es. El amor verdadero, el amor genuino. El amor en su naturaleza más sencilla tiene que ser para siempre. Por eso es que los cuentos al final dice, and they live happily, vivieron felices para siempre. Tiene que ser un para siempre. Porque el Padre te da consolación no temporera, sino eterna. Él te escogió para amarte para siempre. Forever. A través de Jesucristo. Que un Dios eterno deje la eternidad para morir temporalmente, para solo amarte temporalmente. ¿Verdad que no hace sentido? Ese amor dejó la eternidad y tomó lo temporero para que ahora tú tengas la eternidad de Él para siempre. Y recibas su consolación, recibas su gloria. La gloria de Él nunca se acaba. Y Él te santifica, Él te escoge, Él te prepara. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Usted quiere orar y quiere darle gracias a Dios porque es por Jesucristo. Porque a través de Jesús te escogió desde el principio para salvación y te está santificando por el Espíritu para que conozcas la verdad de quién Él es, los misterios y los secretos. Y te llamó a través de esta palabra para que alcances la gloria de Jesús y entonces disfrute de consolación eterna. Y ese mismo Jesús te va a dar consolación, te va a ministrar, va a fortalecer tu corazón, te va a amar.
Y todo lo que tú hagas, palabra, obra, acción, a través de Jesús, va a ser acepto al Padre. Si lo que hizo Jesús no es solamente ahí para predicarlo y ya, hay que vivir por ello, hay que organizar nuestra mente alrededor de ello. Ahora cuando tú ores, ora a través de esa verdad. Cuando tú adores, adora con esa revelación. Y entonces todo lo que hacemos está fundamentado en la verdad. Amén. Romanos 16, 25. Les estoy tratando de dar ejemplo para que usted vea cómo la iglesia ahora está viviendo a través de la verdad de Jesús. ¿Quién Jesús está gobernando sus pensamientos? Mira lo que dice aquí, dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado, aunque se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para los que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿De qué es la predicación? ¿De qué es el evangelio? ¿De qué? De Jesucristo. No es decir Jesucristo, es que la gente se cree que en el nombre de Jesús, y no saben ni quién es Jesús. Y creen que decir Jesús ya santificó todo, ya se hizo por Jesús. Dice aquí que ese es un misterio que fue revelado y que estaba ¿en dónde? En las Escrituras. ¿Usted lo leyó o no lo leyó? Dice, según la revelación del misterio que había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora que por las Escrituras. Eso es ver a Jesús a través de las Escrituras, para entender quién Él es por la palabra. Y entonces entendamos su misión, su visión, su persona, como la humanidad y la divinidad tuvo que ser humano, para que entonces nuestra humanidad sea restaurada. Tuvo que ser divino, porque solamente la divinidad podía salvarnos. Tuvo que ser una sola persona, para que entonces nosotros no creamos que Dios es algo distante, sino que es algo relacional y personalizado. Este mensaje, esta verdad, cuando las Escrituras empiezan a revelar este misterio, para eso es que Dios te escogió, para que por medio de Jesús, la humanidad y la divinidad, puedas acercarte al Padre y obedecer a la fe y puedas darle gloria a Dios. Que nosotros tenemos que hablar de Jesús, predicar a Jesús, enseñar a Jesús, vivir como Jesús, adorar a Jesús, orar a través de Jesús, pensar en Jesús, amar a Jesús. Y no solo decirle en el nombre de Jesús. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vimos todas las escrituras que ellos nos estaban dando para revelar quién es Jesús. Eso en nuestro corazón ahora da fe para confesar Jesucristo es Yahweh, para la gloria de Dios Padre. Ese hombre era más que un hombre. Era la divinidad haciéndose carne, para que a través de esa carne nosotros podamos recibir salvación. ¿Están vivos? Este formato y estructura que hemos visto gobierna nuestra imaginación, nos ayuda a reconocer quién es Dios, informa nuestra oración, porque ahora podemos orar con un método verdadero de acercarnos a su presencia. Define nuestra identidad, porque ahora tenemos evidencia de que genuinamente estamos centrados en la verdad de su reino y somos parte del pueblo de Dios. Esto no es solamente, sí, ay Dios mío, no existe una verdad, es una sola. No son varias verdades, es una sola verdad. No existen varios, es un solo Señor. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo Jesús. No solo Jesús, la doctrina de solo Jesús. ¿Me entiendes? Que la gente cree que, es el mismo Dios. Todas las iglesias, todos los caminos conducen a Dios. Entonces, ¿para qué sirve predicar la palabra, escudriñar las escrituras, recibir el Espíritu y confesar en fe la verdad si toda otra cosa podía ser también un método de salvación? ¿Verdad que no hace sentido? Pero así nosotros nos comportamos en el evangelio moderno. Dios sabe que los testigos de Jehová le están orando a Jesús. No es otro Jesús, es otro espíritu, Pablo dijo.
Están hechizados. Pablo dijo, ¿por qué se hechizaron? Recibiendo otro Jesús, otro espíritu. No es el mismo. Ah, Dios mío. ¿Están entendiendo o no? Esta estructura gobierna nuestra imaginación. Esto nos da identidad. ¿Cómo tú sabes que tú eres el pueblo de Dios? Porque tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. No como una fórmula mágica para que te ganes un ticket al cielo y escapes del infierno. Como una revelación de la palabra que el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón y te lleva una relación al día. No que hace 10 años atrás confesaste. Tú estás diariamente confesando y recibiendo porque ese ejemplo moldea tu vida, controla tu imaginación, tu adoración, todo lo que tú haces es en el nombre de Jesús, a través de Jesús. Y el Espíritu da testimonio a tu espíritu que esta identidad es tuya, tú eres el pueblo de Dios. Si usted no le da gracias a Dios por más nada, dale gracias a Dios que tiene membresía en el pueblo de Dios. Yo soy miembro del pueblo de Dios. Amén. ¿Hace sentido? Mira lo que dice Timoteo 6:13. El evangelio moderno, cuando predica a otro Jesús, cuando cambia la visión de Jesús, cuando no tenemos esta mente en nosotros que hubo en Cristo Jesús, cuando no tenemos la palabra de Jesús en nuestros corazones, cuando su ejemplo no estructura nuestra imaginación y nos gobierna, sino que nos inventamos otro Jesús a nuestra imagen y semejanza. No un Jesús que nos santifique y nos transforma, sino un Jesús que nosotros nos imaginamos que es a nuestra imagen para que haga todo lo que a nosotros nos gusta, que quisiéramos que Él hiciera por nosotros. Perdiste la fe genuina. Distorsionaste el evangelio. Él no puede consolar tu corazón. Tienes que arrepentirte y retornar al evangelio. Por eso es que es tan importante seguir el ejemplo de Jesús. Timoteo 6:13 dice la palabra de Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes que guardar tu confesión. Y el ejemplo de la confesión es ¿quién? Jesús, que mantuvo la confesión delante de Poncio Pilato. Sí, lo que estoy diciendo es, Jesús no cambió su identidad, ni su misión, ni su visión, porque había presión delante de los poderes de este mundo. Él dijo, no, ahora es que vas a revelar y a los poderes de este mundo quién yo soy. Y él dijo, ese ejemplo tiene que moldear tu corazón. Tú tienes que estar dispuesto a confesar la verdad y a vivir la verdad y a seguir el ejemplo de la verdad. No importa cuán gobernante está delante tuyo tratando de ponerte presión. Ese ejemplo entonces te da la gloria que Jesús tuvo. Porque un día Él aparecerá en toda su gloria y te va a revelar la totalidad de quién es el Padre. Así como lo hizo en la tierra, lo va a hacer eternamente para todos los que le aman. Y entonces tú vas a estar en su reino por los siglos de los siglos. Sí, esa confesión es la que tenemos que proteger. Dice aquí que mantengas la confesión. Y la confesión no es decir Jesús, Jesús, Jesús. La confesión es el mensaje y la visión completa de quién Él es. Porque la presión de este mundo trata de que tú te distorsiones. ¿Cuál fue la presión que Poncio Pilato le puso a Jesús? Dime, ¿quiénes son los que te acusan? ¿No sabes que yo tengo poder para dar la vida y quitar la vida? ¿Y qué dijo Jesús? No, a mí no me interesan los poderes, porque aquí no hay ningún poder sino el que viene de lo alto. Y tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí, a menos que Dios no te lo hubiera dado. Y yo vengo aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Porque era bien fácil la tentación de alinearse a los poderes de este mundo y cambiar la confesión. La confesión de Jesús era que Él tenía que morir, como aunque era inocente, por amor. Y Pilato tenía que ver que este hombre sabía y tenía la oportunidad de ser librado y escogió no serlo, porque quería dejarle un mensaje.
Eso es lo que tenía poder. Y eso es lo que tú y yo tenemos que proteger, el mensaje y la revelación de quién es Jesús en nuestras vidas. Y no alinearte a los poderes de este mundo, que te quieren presentar a otro Jesús. Whatever. La presión de este mundo, de una mentirita, Dios sabe. Sí. Una vez yo fui a Madeline y no me querían cobrar. Le dije a la señora como 20 veces, mira, no me han cobrado. Y yo estaba hablando por teléfono diciendo, esta gente desgraciada no me quieren cobrar, estoy aquí esperando para pagar. Me dice, eso es una bendición de Dios, vete. Eso no es ninguna bendición de Dios. ¿Cómo voy a ir si no he pagado? Cuando ella me diga a mí, vete que no te vamos a cobrar, eso es una bendición de Dios. Pero yo tengo que dejarle saber a ella. No aprovecharme de su ignorancia. Si las presiones de este mundo hacen que tú cambies la confesión. No te dejes llevar por las presiones que quieren que tú cambies el mensaje, que cambies la visión. Whatever. Las presiones tratan de distorsionar el mensaje, la visión. ¿Somos como Jesús o no somos como Jesús? ¿Vamos a seguir el ejemplo de Jesús o vamos a ser como aquellos que cuando Poncio Pilato les ponía presión, negaban la fe? 1 Corintios 16, 22, ya voy a terminar. Ya hablé mucho. ¿Cuánto prediqué ya? ¿Cuánto hablé? Una hora, ya es mucho. 1 Corintios 16, 22 dice la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. El Señor vive. ¡Aleluya! La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Y mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. ¿Qué mandamiento es ese? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Pablo lo resume así. El que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito. Chúpate ese bombón. ¿Habrá que vivir para Jesús? ¿Habrá que pensar en Jesús? ¿Habrá que estructurar mi vida en Jesús? ¿Lo ven o no? La revelación de quién Dios es en su persona es para llenarnos del conocimiento de Dios y que todos los mandamientos que Dios prometió en la Escritura por fin se hagan una realidad. Porque Dios siempre dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu imaginación, con toda tu alma. Pero el hombre nunca podía por su debilidad, su pecado. Pero ahora Jesús ha hecho eso por nosotros porque Él ha amado a Dios con su vida completa derramada y ahora nos dio su espíritu y Él nos da la fuerza y Él nos da el amor para amarlo a Él. Ok, vamos a dejarlo ahí, pues ya prediqué mucho. Dar un aplauso al Señor. No se pueden quejar, leí como 20 versos. Entonces ahora nosotros, yo no sé si, es como que todo lo que nosotros hacemos, la palabra nos tiene que informar para que nos gobierne de tal manera que nosotros entendamos que venimos a este lugar para tratar de hacer práctico en nuestras vidas, en nuestra congregación, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a tratar de seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando yo ore, yo voy a orar con su ejemplo en mente, con su amor en mente. Cuando yo adore, yo voy a adorar pensando en Él, ¿ok? Que Él está recibiendo y haciendo que mi adoración sea acepta. Cuando yo trabaje, cuando yo haga servicio, cuando yo hago cualquier cosa, yo lo hago con su amor. Tengo esta mente. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus. Tener esta mente en vosotros, este sentir, dice que hubo en Cristo Jesús. El quien siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó.
El que siendo rico, dice Corintios, se hizo pobre, para que nosotros a través de su pobreza nos hiciéramos ricos. Él se humilló. Por eso es que la humildad en la vida cristiana es tan importante. La Biblia en el Nuevo Testamento le pone tanto énfasis a que nosotros estimemos a los demás. La gente leerá la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Estima a los demás como iguales a ti. Como dice, como superiores. Todos ustedes son mejores que yo. Así dice la Biblia, que yo te tengo que estimar como si no dice que lo eres, es como si lo fueras. Eso es lo que es humildad. ¿Me entiendes? Lo que está diciendo, no importa donde tú estás, tú te quitas eso, tú te despojas de eso. Porque Jesús actuaba en humildad como hombre, teniendo el poder de ser Dios. ¿Me entienden? Eso es Jesús pensando, wow, si Él dejó el cielo, la eternidad, la gloria, sus atributos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y se humilló a ser un hombre, vivir en debilidad, siendo tentado, siendo probado, siendo afligido. Él hizo eso por mí. Pues no importa qué posición Él me exalte o me dé, yo voluntariamente me despojo también. Porque si no es voluntario, entonces no es humildad. No es que alguien te imponga, es que tú no espera que alguien te imponga. Tú voluntariamente. ¿Hace sentido? Nadie te tiene que decir que fregue los platos. Tú voluntariamente. Amén. Y no tienes que ir a anunciarlo. Mira, fregué los platos. Como quien dice, déjame quieto, no me chaves más. Que no digas nada, tú con humildad, tranquilo. No lo anuncies, porque tú estás siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Hace sentido? Humildad es voluntariamente ceder. Tú sabes que tú puedes insultar a la persona, ofenderlo. Tú sabes que tú puedes darle vuelta a los argumentos. Déjalo tranquilo. Dile, mejor no peleemos. Tú tienes razón, olvídate de eso. Ya. En Puerto Rico dice, ponle pichón. Whatever that means, no sé qué significa, pero así dicen en Puerto Rico. Pichón dicen, no sé qué significa eso. Cuando tú quieres pelear en Puerto Rico dice, ponle pichón y ya. Como quien dice, cállate la boca, no fastidies más. No peleemos, no discutamos. Seamos humildes. Aunque tú sepas que tú puedes derrotar el argumento. Aunque tú sabes que puedes humillar a la persona porque todo lo que dijo es falso. En humildad. Como un predicador que dijo, eso dice en tal verso y en tal capítulo. Búsquenlo ahí, lo digo yo. Y yo sabía que no era ese. Y yo, ay, Dios mío. Y el otro predicador le dije, está bien, ¿dónde está? Y él sabía dónde estaba realmente, pero no quería humillar al otro, que estaba cacareando de que sabía la Biblia mejor que el otro. Humildad. Que tú pudieras humillarlo, dale gracias. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Porque tú eres más santo que nadie? No, porque estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque Jesús lo hizo por ti, ahora tú lo haces por los demás. ¿Hace sentido? Ponemos de pies. Damos gracias al Padre, como dice la Biblia, por Jesús. Dale gracias al Padre que te reveló quién es su Hijo. Te dio